Buenos días. A continuación voy a hacer la presentación de las interrupciones de ratón. Eh, el grupo está conformado por John Borges, Andrea Ortiz y Jonathan Ibáñez. Interrupción 33H. El controlador de ratón proporciona una interfaz de software vía interrupción 33H para interpretar esos valores internos. La forma de llamar a la función es mediante el registro AX de la siguiente forma: move AX, 0 int 033H. Funciones. Función 00H. Averiguar si hay un ratón conectado. La función 0 devuelve el estado del hardware y de las rutinas de control del ratón. Si se ha instalado el ratón y se han cargado las rutinas, el valor retornado en el registro AX será 4FH. Si la función retorna 4 ceros H, puede ocurrir que no hay ratón instalado o bien que no se han instalado las rutinas de control. Entrada AX igual 00H, salida AX 4FH. Hay un ratón instalado. AX igual 40H, no hay un ratón instalado. BX igual número de botones del ratón. 40H distinto de 2. 302H, 2 botones, muchos drivers. 303H, 3 botones, sistemas Logitech. 4Fs, 2 botones. Función 01H. El ratón mantiene una bandera que indica si se ha de mostrar el puntero o no. Inicialmente está a -1. Esta función lo incrementa en 1, dejándolo a 0, que es el valor que indica que se muestra el puntero. Entrada a X igual 01H. Salida no tiene. Función 02H. Eliminar de la pantalla el cursor del ratón. Esta función decrementa el indicador interno del cursor en 1 y elimina de la pantalla el cursor del ratón. Aunque el cursor del ratón no sea visible, continúa siguiendo los movimientos del ratón. Entrada AX igual 02H. Salida no tiene. Función 03H. Obtener la posición y el estado de los botones. La llamada de esta función devuelve la posición actual del cursor del ratón en la pantalla y el estado de los diferentes botones del ratón. Entrada AX igual 03H. Salida BX igual estado de los botones del ratón. 0 bit igual pulsado botón izquierdo. 1 igual pulsado botón derecho. 2 igual pulsado botón central. De 3 a 15 no tiene ningún significado. CX igual posición horizontal del cursor del ratón. DX posición vertical del cursor del ratón. Función 04H. Sitúa el cursor del ratón en una posición determinada. Con la llamada de esta función se sitúa el cursor del ratón en una posición de la pantalla pasada como parámetro. Si no ha sido desactivado utilizando la función 02H o si todavía no ha sido activado con la función 01H. Entrada AX igual 04H. CX posición horizontal virtual del cursor del ratón. DX igual posición vertical virtual del ratón. Salida no tiene. Función 07H. Determina la zona de movimiento horizontal para el cursor. Define la zona de movimiento horizontal dentro de la cual se puede mover el cursor del ratón. Para el usuario no existe ninguna posibilidad de situar el cursor del ratón fuera de esta zona. En combinación con la función 08H se puede definir una ventana de movimiento del ratón. Entrada. AX igual 07H. CX posición virtual mínima del cursor del ratón. DX igual posición virtual máxima del cursor del ratón. Salida no tiene. Función 08H. Determina zona de movimiento vertical para el cursor. Define la zona de movimiento vertical dentro de la cual se puede mover el cursor del ratón. Para el usuario no existe ninguna posibilidad de situar el cursor del ratón fuera de esta zona. En combinación con la función 07H se puede definir una ventana de movimiento del ratón. Entrada AX igual 08H. CX posición vertical mínima del cursor del ratón. DX igual posición vertical mínima del cursor del ratón. Salida no tiene. Función 09H. Define el cursor del ratón en el modo gráfico. Esta función determina la forma y el modo de proceder del cursor en modo gráfico. La máscara de pantalla y la máscara de cursor son suministradas en este orden dentro de un buffer. Entrada AX igual 09H.
Bx igual punto activo horizontal, Cx igual posición vertical mínima del cursor del ratón, Es igual dirección del segmento donde se encuentra el buffer, Dx igual posición vertical máxima del cursor del ratón, salida no tiene. Función A0AH. Define el cursor del ratón en el modo texto. Define el cursor del ratón que se va a usar en modo texto, hardware o software. Y también determina las máscaras de pantalla y cursor. Entrada. AX igual 0AH. BX igual tipo de cursor 0. Cursor software 1. Cursor hardware. CX igual máscara de pantalla para el cursor software o línea inicial del cursor hardware. TX, máscara de cursor para el software o línea final del cursor hardware. Función 0CH. Instala el controlador de eventos. Esta función le permite a un programa instalar un controlador de eventos que es llamado por el driver del ratón al ocurrir un evento determinado relacionado con el ratón. Entrada. AX igual 0CH. Salida. CX igual eventos que pueden provocar la llamada del controlador. Bit y su significado. 0, movimiento del ratón. 1, pulsado botón izquierdo. 2, liberado botón izquierdo. 3, pulsado botón derecho. 4, liberado botón derecho. 5, pulsado botón central. 6, liberado botón central. De 7 a 15 no tiene significado. ES, dirección del segmento donde se encuentra el código ejecutable del controlador. DS, desplazamiento dentro del segmento. Función 0CH. La siguiente información es suministrada por la rutina de servicio de la interrupción del ratón al controlador de eventos. AX, máscara de eventos. Los diferentes bits corresponden con los eventos tal y como se indicaron en el registro CX durante la instalación del controlador. Los bits que están A1 informan al controlador sobre cuál es el evento por el cual ha sido llamado. BX igual estado de los botones del ratón. Bit y su significado. 0, pulsado botón izquierdo. 1, pulsado botón derecho. 2, pulsado botón central. De 3 a 15 no tiene ningún significado. CX igual posición horizontal virtual del ratón. DX igual posición vertical virtual del ratón. SI igual longitud del último movimiento horizontal del ratón. MX. DI igual longitud del último movimiento vertical del ratón. MX. DS, dirección del segmento de datos del driver de ratón. Función 0FH. Establece la relación entre micis y píxeles. Esta función define la relación entre micis y píxeles que desde el punto de vista del usuario determina la sensibilidad del ratón y por tanto la velocidad con la que se mueve el cursor del ratón en la pantalla. Entrada AX igual 0FH. CX, número de micis horizontales. DX, número de micis verticales. Salida, no tiene. Función 13H. Fija umbral para la duplicación de la velocidad del ratón. Esta función define el umbral en micis por segundo para el cual la velocidad del cursor en la pantalla pasa a duplicarse. El valor por defecto del umbral es 64. Entrada AX igual 13H. DX, valor del umbral. Micis por segundo. Salida, no tiene. A continuación vamos a mostrar algunos ejemplos de la interrupción 33H. El ejemplo número 1 va con la función 00H. Primero movemos a X 00H, llamamos la interrupción 33H y después vamos a emular. Podemos darnos cuenta que al correr el programa vamos a tener A con FF, que quiere decir que el ratón está instalado, y nos podamos dar cuenta que BX está en 0,3, o sea que quiere decir que el ratón tiene 3 botones. Para el ejemplo número 2 vamos a tener en cuenta la función 01H y 02H. Primero pasamos a X 1H, llamamos la interrupción que nos hará aparecer el ratón. Después vamos a llamar la función 02 pasando a X02 y llamando a la interrupción 33H. Vamos a darlo en single step. Entonces podemos ver que a X pasó a un valor 0,1 y podemos ver en la pantalla el ratón.
Vamos a dar la interrupción 02H, que desaparece el ratón de la pantalla. Para el ejercicio número 3 vamos a llamar a la función 03H. Primero vamos a mover a X a 01 para mostrar el ratón y después vamos a llamar a la función 03 para saber dónde se encuentra el ratón. Si lo hacemos en single step podemos ver que la función 01 nos llamó al ratón. La función 03 nos devuelve los valores de donde se encuentra el ratón. Por ejemplo, si lo volvemos a llamar, podemos ver que cambió los valores. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado la presentación.